Então, lá eu estou misturando bastante. Eu toco bastante música contemporânea, toco clássicos e vou misturando e entendendo o que é. O Som a Pino está no ar desde 18 de julho, vai fazer 5 meses agora. E, enfim, eu estou amando a experiência e também faço transmissão pelo Facebook, lá, essas coisas todas com câmera. E acho que é isso. Agora é Austrália. Agora a gente pode passar para o Roberto e ao MAGGIE. Muchas gracias. Bueno, de entrada, quisiera agradecer por estar aquí en SIM, escuchando mucho trabajo, sobre todo nunca me había tocado estar rodeado de tantas personas inmersas en la música y trabajando de manera profesional con ella, y también me siento agradecido de ser parte aquí, todos estos compañeros, porque somos unos seres que estamos inmersos en las ondas sonoras, y por lo que veo hay un paralelismo y también hay un trabajo muy en conjunto en cuanto a radio. Yo trabajo en Ibero 99 y en Radio UNAM, que son 2 radios universitarias de la Ciudad de México. Ahora, en la Ciudad de México hay un caso en particular, que las estaciones de radio las más escuchadas son estaciones que tocan música banda y música, digamos, un tipo de cumbia. Pero los modelos de trabajo de estas estaciones de radio son estar repitiendo una y otra canción, que se presta a mí en lo personal se hace un vicio, sobre todo una lección de un determinado alguien que está detrás escogiendo qué es lo que se va a sonar, y tiene una razón ahí muy significativa. ¿Por qué? Ahora, yo estoy muy agradecido de ser parte de 2 estaciones de radio universitarias, si bien ambas son muy distintas. Radio UNAM está en un enfoque más cultural, más en un ámbito universitario, y no está en contacto con los jóvenes, con su público joven, que lo personal yo creo que es el más importante, sobre todo los más pequeños, la gente que de 10 años, de 12, casi nadie se concentra en los niños, y es un público muy importante, sobre todo si sus papás les van a pagar los CDs y los conciertos y la música, y además es un público que te está escuchando, los niños escuchan, a diferencia que mucha gente nada más oye. En Ibero 99 empecé como programador musical de madrugadas, que es la mejor hora, porque es la hora de la madrugada, es donde puedes hacer un licuado de todos los ingredientes y todo va a saber delicioso en el oído, o mínimo, tal vez, no sé si para el programador, pero muchas veces es cuando logras hacer un momento de sintonía o un momento significativo para alguien que prendió esa frecuencia con el motivo de escuchar. Y ahora soy programador habitual de música, un coordinador de música electrónica, una barra de música electrónica, y también ahí tengo mi programa de radio especializado también en música electrónica. Ahora, lo que a mí me llama la atención justo también aquí en SIM, y es algo que quiero resaltar y me parece muy interesante de lo que estoy conociendo aquí, es la colectividad, el trabajo que hay en conjunto, tanto de estaciones de radio como de productores, managers y artistas. Y yo creo que es lo más importante que se puede hacer como alguien que está en un medio, que es lo que yo busco, generar comunidades y que se haga un trabajo colectivo, porque no tiene sentido, desde mi experiencia, lo que veo en la Ciudad de México, es una ciudad como SãO Paulo gigante, es un monstruo de ciudad, mucha gente, por lo tanto competencia, y nuestro mercado musical no es igual de grande que el de ustedes. Si bien hay mucha actividad, hay muchos eventos, es una ciudad de entretenimiento, de eventos, pero es muy difícil para los artistas porque no trabajan en conjunto. Yo no creo que tenga que ver con el tipo de música que hagas. Yo creo que es importante que se generen esferas y pequeñas cadenas. Somos, en final de cuentas, una extensión física de lo que puede suceder en Internet. Somos un physical network. Y es así como tiene que suceder, y por eso qué bien que lo están haciendo, porque en radio lo que yo busco programar como música generalmente es buscar que haya nexos entre artistas, porque al final de cuentas ellos son los que están impulsando, y es así como podemos llegar a festivales. En Ibero 99, como empezamos como una radio universitaria, al principio era nada más para los alumnos, pero se logró esparcir en la Ciudad de México para hacer un espacio donde, no sé por qué todavía no tengo los audífonos, qué bueno que no está sonando nada, pero es un espacio que tiene una particularidad, una relación con la gente envuelta en el entretenimiento y en los eventos. Es así que hemos podido tener relaciones como Festival Normal, donde han ido músicos brasileños contemporáneos como Negro Leo, Bugarins, Baby Hitler, y es una relación que se mantiene a partir de una confianza como medio que también está proponiendo y poniendo a los artistas
a nuestra audiencia, que en la gran mayoría son mexicanos, que no escuchan música brasileña. La música en Brasil que se escucha en México es de hace 40, 50 años. Es difícil, tal vez, podría decirles que es una barrera del lenguaje, sobre todo es algo que ahuyenta a los mexicanos, ¿no? Este hecho de que se hace un distanciamiento en familia, pero al final de cuentas no creo que sea en cuanto a distancia, pero hay una similitud muy fuerte en cuanto a la música. Yo creo que ese también es un trabajo importante que se tiene que hacer en radio, estar trabajando con tu entorno. Al final de cuentas, a partir de internet podemos llegar a distintos lugares, distintas personas, a dispositivos donde se retransmite, pero es trabajar con tu entorno para así poder catapultar con festivales, como también es el caso de Baidora, donde fue Mahmundi, si es que así se pronuncia Mahmundi, hace 3 años, y justo en el showcase que yo la vi, me pareció muy significativo el hecho de que también había una respuesta muy similar a las personas que por primera vez la escucharon en México. También algo que me llama la atención es la posibilidad que nosotros en particular como Ibero 99, como una radio universitaria, la ventaja de poner la música que queramos escuchar. Al ser una radio universitaria no tenemos que pagar regalías de derechos de autor ni propiedad intelectual, que tal vez podría parecer una desventaja para los artistas, pero yo al contrario, yo pienso que es muy importante porque así yo puedo buscar un perfil en SoundCloud, contactar directo al artista, pedirle su canción, ponerla. Y otra parte importante del radio es, bueno, mínimo en 99 yo así lo veo, es la página, el website para hacer contenidos. Si bien la música puede ser narrativa, son un tipo de, a veces contar historias, en contenidos y en entrevistas es donde se esparce más, donde puede haber una relación para que la audiencia también se vuelvan lectores y estén descubriendo, estén interpretando, estén dialogando. Y sobre todo para que también se haga un diálogo, para que pase de que alguien escucha que te diga que no te pareció lo que escribiste o por qué no buscaste esa referencia. Porque también algo que nunca hay que olvidar es que la audiencia importa bastante, no solamente lo que te da, sino que ellos ya tienen mucho acceso, ellos pueden generar sus propios contenidos. Ya se pueden volver usuarios, esto ya es una red en general. Y también algo que mencionó de alguna manera Patrick, que a mí me parece muy importante tener en cuenta, sobre todo también en el ámbito que estoy como red universitaria, es que los que nacemos como latinoamericanos, de manera implícita somos políticos, ya queramos hacer algo o no. Y justo en estos espacios es donde se tiene que haber una apertura al diálogo, poder interpretar, reflexionar sobre el entorno y sobre todo en situaciones que yo claramente soy un pasajero y un visitante de este lugar, pero sé que también es un tiempo difícil para la cultura en Sao Paulo y en Brasil en muchos lugares, sobre todo por decisiones gubernamentales a veces que se tienen que hacer, son variables, pero pues la cultura tiene que seguir, se tiene que mantener y justo sobre estos pilares de la comunidad que se tiene que trabajar. Creo que vale la pena sobre todo estar constantemente viendo la radio, como si en un ámbito de artistas profesionales envueltos en la música, como una extensión. Tal vez esto es una analogía muy vieja de modelos de comunicación, pero es una extensión de una colectividad mutua de ideas, pero plasmadas hacia un mismo camino. Entonces es importante, yo creo que extender eso. Sobre espacios, sobre música en la estación donde estoy, es complicado porque no sé si a ustedes les pasa similar, pero hay horarios en las frecuencias asignadas de radio donde hay mucha tensión. Generalmente es en las mañanas, cuando va la gente hacia el trabajo o está preparando su día, en las tardes, cuando también están en movimiento, en locomoción, o cuando está a la hora de la comida. Es difícil, es fuerte saber que mucha gente te escucha en un auto, porque es complicado saber qué es lo que está pasando por esa persona, sobre todo en una neurosis colectiva de una ciudad. Pero por eso es importante estar acompañándolos con una narrativa musical y estar hablando algo de ese artista. También me parece que hay espacios muy característicos en 99 en Ibero, como puede ser Pocahú. Pocahú es nuestro pretexto para hacer una historia como Disney, y es una fantasía de un programa transmitido desde una isla. Y eso nos da la posibilidad de poner música de todo el mundo. Por lo tanto, ahí es donde, no sé si desafortunada o afortunadamente, es donde encaja la música brasileña. Es esa oportunidad para que la gente tenga en cuenta que viene de Brasil o viene de un lugar que muy poco sabemos en México,
pero esa misma fantasía los atrapa, los atrae. También hay un programa que transmitimos que es Red Bull Music Academy Radio, es un programa de Red Bull Music Academy Radio llamado Panamérica, y es el encuentro de música latinoamericana. Yo también, algo que no sé si se vaya a discutir ahorita, no creo que es más bien como una plática de madrugada con amigos y cervezas, pero es realmente replantear la idea de cómo funciona el radio y qué es el radio en una época de convergencia digital, porque los modelos no pueden ser los mismos. Hay distintas herramientas y nuestro comportamiento como usuarios cambia. Yo creo que como una anotación final les podría recomendar que siempre tengan en consideración el trabajo que están haciendo, sea como músicos, promotores, lo hagan analizando, lo hagan como un tipo de análisis. ¿Qué es lo que ustedes esperan al público que quieren llegar? Tienen que tener un público determinado, un segmento, tienen que hacer un tipo de método científico, por alguna manera de así decirlo, y también intenten cambiar su óptica y su oído a cada evento y a cada lugar que vayan. Vean lo que carece un lugar, lo que les sobra, lo que falta, y hay que volver a retomar a escuchar a la gente. Creo que ahorita en la inmediatez, en las herramientas, nos vamos por poner a un playlist infinito. Y hay que escuchar realmente cuáles son los contenidos, porque vale mucho la pena regresar a utilizar el radio para contar narrativas. Y bueno, si alguna otra duda, cualquier cosa, y si quieren me buscan, aquí estaré unos buenos días. I can use this one. Is it okay? Okay, thank you everyone. Hello. So my name is Maggie. And firstly, thank you as well. Thank you so much for having me in your beautiful country, and all of my Australian colleagues as well. And especially we've been having some meetings, and everyone is trying to speak English to us because we don't know falo português. So thank you so much for doing that, and it's really great to see this fantastic panel. Everyone is so impressive, and for me, I should be sitting over there, like getting an introduction into the radio world of this territory. So for a bit of context on what I do, I am a presenter at Triple J, and with my other hats on, I'm also an artist manager of a punk band called DZ Death Rays, and I'm a festival programmer myself. So I have a SÄO PAULO of Australia. It's called Big Sound, and so I program all of the bands and the speakers for that conference. But it all started out well with artist management and with radio for me. And I looked at my Facebook memories today, and I've actually been at Triple J for 8 years today. So that's a thing. Thanks for helping me celebrate that. That's great. So Triple J, I guess I'll give you an introduction to what this is in Australia, because it plays a really big role in the Australian music market, particularly for young people, because it is a giant youth radio station. So it is a part of the Australian Broadcasting Corporation, so it is government owned, it's part of the public sector. So it's the similar thing is like the BBC. So it's like, that's BBC and then ABC, it's big. So it's mainly like the ABC does TV, radio, online, etc. But the main fundamental things are TV and radio. And under the banner of the ABC, there's multiple radio stations, and one of them is Triple J. And it started in 1975, and it's on the FM band. It's an analog radio station. But it's, over the past few years, it then also went on to digital radio, and then created 2 other radio stations that are sort of sister stations that stand beside it only on the digital radio station. So there's Triple J Unearthed, which is all Australian music. That's a digital radio station. And then the other one is Double J. So it's for 30 years plus, so an older audience.
But Triple J is the main network for all of those 3 stations, and its focus has always been on a young audience. 18 to 24 years old is the demographic for the Triple J audience. And also one of the biggest things that it focuses on is new music. So it's a very music-heavy radio station. There's presenters all around the clock the whole way through, and but yeah, the whole thing is about music and also in a large part comedy. But all of the presenters have thrown themselves into music. Like I don't even have a degree in journalism. I never did that because we didn't really need it because you know, I love music and I know about music and I know how to talk to people. So so that's mainly what it's about at Triple J is knowing about music, loving music. And just turn that down. Yes, so music is the #1 focus at Triple J. It's developed artists such as Tame Impala, Flume, Courtney Barnett, Cut Copy, Miami Horror, King Gizzard and the Lizard Wizard. There are some names that some people have seemed to know. A lot of those acts were developed through Triple J, through the Australian music platform called Triple J Unearthed. That's where I currently present at on the digital radio station. So that is, it started out as a competition. It still is a competition. And then it became a website where musicians, young musicians who live in Australia can upload their music to that website, win competitions to play local festivals, and then potentially get some play on Triple J, which is the main analogue radio station. So, and I mean, there's so many other activities that Triple J does. I mean, it's a radio station, but for the past few years, one of the biggest priorities has been around content and content development for other areas of consuming media. So podcasts is a really big thing that the stuff that you hear on the podcasts of Triple J, you don't hear on the actual radio station itself. And also, we like to create some videos and some competitions and some just things to engage with the audience online on social media. One of those things that happens each week is a segment called Like a Version. So it's like the Madonna song Like a Virgin, but it's a version of they do a cover of a song. So Like a Version. And so that happens every Friday. And so a well-known band or to the Triple J audience will come in and do a stripped back performance of one of their own songs, and then they'll do a cover of someone else's in their own style. So that usually they get so creative with that, and we've had a lot of videos that have gone viral from that. You know, Tame Impala doing Outcast's track, can't remember which one. Oh, what? Prototype. Yeah. That was it. It was so good. Well done. Yeah. Oh, yeah. It was amazing. And there's another band called DMAs. They did a cover of a Cher song. Do you believe in life after love? Oh, fuck, I can't remember the name. Yeah. Do you believe? Yeah. So, and obviously, like we don't play Cher on Triple J, but they took a random song and made it their own. So that's something that happens. But the biggest event on the Triple J calendar each year is the Hottest 100. That always happens in January. So when it's summer in Australia, there's lots of festivals going on. Australians love getting outside, having barbecues, having some drinks, getting their friends together. In general, the whole way through summer, but particularly it happens on Australia Day. So it's the Hottest 100, and we count down. It's all voted for, like all the listeners vote for their favourite songs of the year. The previous year, so for 2016 it will happen in January, and that 100 list of songs, the best songs of that year, gives you a really good understanding of I guess the zeitgeist of that year. You know, how music has broken through, especially new music, and any other older acts as well who have been releasing new music for that year. So, you know, as a recommendation, if you were thinking about getting
a good idea of the Australian music scene, even just having a look at each Hottest 100 from the past few years and picking out some of the artists, you can, and doing some research, of course, you can find their story and follow their story through how they ended up in the Hottest 100, which, even though it's 100 songs, it's still very hard to get in there if you represent an artist or you are an artist, even if you've been having a cracker of a year. So yes, that's you got Triple J and heaps of different content like the Hottest 100 and Like a Version and a bunch of other stuff, and also Triple J Unearthed and Double J. So that's the network that I work for. And in the spectrum of Australian radio in general, it's pretty straightforward. We've got commercial radio, which is a mainstream radio that plays a lot of pop music. You've got, and then on the opposite end of the spectrum, you've got community radio, which is just funded by subscriptions and government funding sometimes. So it's very small, and then somewhere in the middle is Triple J. So it's been interesting. Triple J just keeps growing and growing. It's still an alternative radio station. It's still owned by the government. It's still we're all in the public sector. But it just keeps on growing because people really connect with it. In Australia, everyone drives everywhere because it's so big, and it takes forever to get somewhere. So you're driving and always listening to Triple J in the car. So people really connect with it. It's kind of like a club, which is why which is why Triple J has stuck around when potentially radio could be. It could be completely challenged with all the new different forms of media that people want to consume. Instead of cutting them out, Triple J has always embraced them, engaged with them, and then worked with them. And they're still one of the most powerful forces in Australia in terms of helping to support any alternative music in Australia. So, yeah, I think that sums it up. Ufa. Esse é o terceiro painel de rádio que eu participo aqui na SIM. E é muito interessante eu ver como as características deles pelos anos. Num primeiro momento, a gente pensava, nossa, a relação entre o rádio e a internet como uma relação difícil e de se entender, sem saber muito para onde ia. Talvez o rádio acabar, questões desse tipo. Depois, a relação com o streaming, e a audio on demand, como que isso ia se dar. E é muito louco ver, inclusive, no ano passado, a gente falou, inclusive, são alguns espaços que já eram visíveis em rádios públicas, e tentando trazer rádios comerciais para perto disso. E acho que a grande ideia desse painel, na verdade, acho que o grande papel que ele cumpre é de botar, inclusive, tanta gente falando sobre rádio, é mostrar que, nesse meio todo, na verdade, a gente está indo numa crescente incrível, na verdade, de conexão, de forma inteligente entre utilizar a história e o poder do rádio analógico em conexão com as novas plataformas, as novas possibilidades que isso dá. Para o mundo independente, eu acho que a gente teve, durante muito tempo, a gente não falava sobre rádio. Se eu tenho uma banda independente e vou lançar um disco, eu vou pensar, vou ver como é que eu coloco na plataforma, vou ver como que eu vou armar meus shows, para quem eu vou entregar meus discos para vender, mas o rádio sequer imaginava. Então, você até mandava para a rádio, mas sem uma perspectiva de tocar. Eu acho que esse cenário tá mudando no Brasil. Aqui a gente mostra para o mercado exatamente a quantidade de possibilidades que existe aqui, e mostra as experiências internacionais, colocando onde, mesmo, por exemplo, pegar um país como a Austrália, com um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, o rádio analógico continua cumprindo um papel fundamental. Então, isso estimula a gente a pensar o rádio analógico no Brasil, sim, de que talvez a gente tenha grandes transformações nos próximos anos, seguindo essas mesmas experiências. O caso do México é outro, onde a rádio também é um país também muito populoso, cidades muito populosas, onde as rádios analógicas seguem fazendo um papel que eu acho que talvez seja o nosso maior desafio hoje na música tida como independente, que é de dar maior escala.
né? A gente chegou num ponto muito legal, a gente tem hoje cada vez mais artistas, né, de médio porte, conseguindo viver disso, a gente está chegando cada vez mais em novos lugares, mas a gente vive um momento da nossa música de dar maior escala, a gente precisa dar um salto. E o rádio tem um grande potencial disso. Essas pessoas aqui já estão nos ajudando muito nisso, né? A gente precisa de mais gente fazendo isso. Acho que a ideia aqui é a gente estimular bastante que isso aconteça, novos projetos surgem. A gente tem o Radioca, que está aqui também, que faz um trabalho incrível na Bahia, né? Tem vários, não sei se estou vendo mais colegas de rádio aí, mas tem a Rádio Fiscar, onde eu já fiz parte, que segue no ar também, já tem um histórico com isso. Né? Então, a gente tem hoje grandes opções. Então, é legal o mercado cobrar essas rádios e identificar esses espaços. Né? E a gente, cada vez mais, aí tentar construir isso junto. Né?